Hola, hola, muy buenas noches a todas y a todos. Les doy la bienvenida nuevamente al Club de Lectura Un Mundo Feliz. Hoy continuamos con los cuentos de Eleonora Carrington y para el día de hoy la propuesta de mi parte es que vamos a comentar solamente un cuento. El cuento para el día de hoy es Cuando iban por el lindero. Cuento que abre la segunda parte de este libro de relatos completos. Estaba revisando que ese libro, El séptimo caballo, del cual hace parte este cuento que vamos a comentar el día de hoy, pues fue publicado en el año 1977. Y solo como para iniciar, creo que el título es bien importante porque dice cuando iban por el lindero, ¿no? Entonces la palabra lindero es un límite entre dos algos y cuando iban está marcando como un tiempo, como una etapa, ¿cierto? No es algo como en general, sino que quiere mostrar como una delimitación en el tiempo que la está mostrando a través de toda la narración. Me pareció muy interesante que es como una contrastación entre la cultura celta y la cultura que nosotros llamamos, digamos, occidental, en lo que yo logré entender, y muy interesante, digamos, los elementos que toman. Yo quiero comenzar por, en la primera parte, cuando ella habla de que cuando iban por el lindero las zarzas se escondían sus espinas, ¿no? O sea, las zarzas tienen las espinas como para protegerse, para defenderse, pero se supone acá entonces que va a pasar algo que les es amigable, ¿cierto? Que les es cercano. Entonces pueden esconder sus espinas y dice que como gatos que retraen sus garras, que llega incluso a ser una figura tierna de esto. Maestro, buenas noches, ¿cómo están todos? Un saludo. Muy bien. Hoy voy a hacer una acotación corta porque estoy todavía en el trabajo, pero bueno, les cuento que eh, al leer el cuento me preguntaba como, ¿qué debo entender de este cuento? Y no sé si Nayarit está por ahí, pero es que ella siempre lo entiende todo y yo no, y me dan celos. Entonces yo siempre digo como, ¿qué piensa Nayarit de esto? Quiero escucharla hoy, pero hoy no está. Así que voy a improvisar. No, mentira, yo lo leí. Y pues, qué vigor de esta vieja de Pelaje. Bueno, ¿cómo es que se llama? Victoria Pelaje, Victoria. Perdón que se me va el nombre porque no tengo la agenda aquí en la mano. Virginia Pelaje. Virginia Pelaje. O sea, la metamos aquí el estudio Kilby. La princesa Kimoro, la princesa. Maestro, estoy mal de nombres, ayúdeme. Mononoke. Gracias. Ella, yo me la imaginé así, o sea, incluso un poco más porque la señora come niños, o sea, cuando no hay nada así que comer niños. Sí, esa relación con algunas de las producciones de Estudio Ghibli, pues es innegable, entendiendo que algunas de las historias de Miyazaki, pues evidentemente se alimentaban de este tipo de historias míticas, de leyendas, ese juego de los personajes animales antropomorfizados que tienen ciertos rasgos o particularidades humanas, que pueden expresar ciertas cosas, que pueden hablar sin ningún problema. Entonces, claro, vamos entendiendo que ese universo que empezó construyendo Leonora Carrington en los primeros cuentos donde lo sentíamos más fabulario, más de fábula, acá me parece que ya es un estadio superior de escritura donde ella ya comprende los alcances y la posibilidad que tiene para desarrollar sus personajes en función de algo, que efectivamente, como lo señalaba Edward,
Claro, hay una crítica muy fuerte a la... ¿Qué será? ¿A la iglesia? ¿A la religión? ¿A qué será exactamente? Bueno, lo que yo pude como observar fue que la autora utiliza claramente el contraste en este cuento para de una u otra forma mostrar su punto de vista. Bueno, digamos que es algo un poco pretencioso lo que estoy diciendo, pero pues es como la interpretación a la que yo llegué. Dar su punto de vista respecto a la religión y respecto a lo mortal que somos nosotros. Entonces, por ejemplo, la representación que hace el jabalí, ¿no? Entonces, digamos que le da prioridad a su parte física, como a su embellecimiento y demás. Por el contrario, el monje San Alejandro lo que hace es darle prioridad como a esa parte espiritual, como al alma, como ese tipo de elementos. Y si vamos a ver, su parte física está completamente descuidada, porque hay una parte en donde lo describen como que está muy sucio, que tiene una túnica en mal estado. Entonces vemos ahí cómo esos dos elementos hacen que, pues francamente, sea más como vistoso la forma o la imagen del jabalí respecto al monje, o bueno, a este santo. Asimismo, digamos la cuestión de los espacios, ¿no? Entonces, cómo el espacio en el que habita este santo es horrible, está lleno de basura, ese espacio que él denomina como jardín de florecillas de mortificación, pues ya la mortificación da cuenta de esa visión un poco, no lo sé, como catastrófica o hasta cierto punto triste de la religión, mientras que por el contrario, si vemos cómo es representado el espacio en el que habita Virginia y el jabalí, pues son espacios muy hermosos, ¿no? Como muy libres, mientras que en el del monje siempre es como como muy coartante, comenzando por el dichoso la ropa interior ¿de qué? De cemento creo que era. Bueno, entonces ahí vemos como también ese símbolo como de la castración, como como la prohibición de ese deseo sexual, mientras que en el caso de Virginia y el jabalí, pues se da de manera desenfrenada, ¿no? Hola, muy buenas noches a todos. Primero, gracias por el espacio, muy rico poder volver acá, hacía mucho tiempo que no venía. Primero, el uso de ciertos adjetivos, como que hay unos adjetivos que uno dice, wow, o sea, no pudo haber encontrado una mezcla mejor. Y yo empecé sobre todo en las primeras líneas cuando dice los gatos se mantuvieron a una desdeñosa distancia. O sea, qué buen adjetivo puesto ahí. Me encanta porque uno puede imaginarse muchas cosas con eso de desdeñosa distancia, desde una mirada, un porte, muchas cosas alrededor de ese adjetivo. También creo que lo había nombrado alguien ya antes, como que no es obviamente el fuerte del cuento, pero sí me encanta que sí tiene un erotismo extraño, digamos como quizás sucio o escondido o apenas como tocado, y que va muy junto como a romper las reglas no romper, sino más bien como quebrantar o no sé, otra palabra que tiene que ver con lo católico, con lo cristiano, con lo religioso, pues. Porque es en esta escena donde Alejandro está contando que se sienta sobre unas sillas calientes con su trasero, no sé qué si se más. Eso me parece que de alguna manera, aunque no digamos que uno diga, oh, qué excitante, pero me parece que sí es erótico. Lo mismo que cuando nombra o explica cómo es el animal, bueno, se me fue. Habla también sobre su trasero y lo explica, ¿no? Dice como que es peludo, morado, con no sé qué. Y hay una parte donde también el animal este se cubre el trasero porque dice que va a dejarlo mejor para lo último.
Entonces a mí esas escenas me parecieron bien interesantes porque me parecen eróticas más que sexuales como tal. También pensaba que, y voy a especularlo, esa visión de estas dos mujeres se siente como la mujer católica latinoamericana así por excelencia, que me parece que la tuvo que haber conocido ya en su vida en México, seguramente, porque me parece que ese modelo no es el modelo europeo de forma de vivir la religión. Se siente muy de este lado, muy de toda esa entrega así, pero casi fanática, como lo decía Marese. O sea, me parece que es muy de este lado del mundo. Entonces me parece que estos dos personajes es como retomar todo esto, pero además darle como esa connotación de decir, sí, y en este lado del mundo, además la religión nos ha marcado de una manera muy particular en el sentido de cómo la vivimos y cómo la experimentamos, pues al menos poniendo en el contexto de primera mitad del siglo XX, ¿no? Me parece que hay que negociar un poco los finales de los cuentos. Esta reflexión, y con esta termino el día de hoy, me parece que nos invita a también qué tipo de narrativas estamos leyendo contemporáneamente, creadas contemporáneamente, en relación a eso que perseguimos en la lectura. ¿Será que estamos persiguiendo respuestas? ¿Será que estamos persiguiendo una necesidad de que necesito que queden las historias totalmente redondeadas, casi que justificadas internamente dentro de las narrativas que nos están presentando? ¿Será que las narrativas contemporáneas nos están empujando a que tenemos que leer de esa manera? Porque, de nuevo, a mí me gustan mucho las referencias de la cultura pop. Y cuando yo pienso, por ejemplo, en todas estas producciones de Marvel, sobre todo las de Infinity War y Endgame, es decir, ¿cuál era la mejor manera para redondear esa historia? Matar al personaje principal, matar a Tony Stark, matar a Iron Man. Porque es que si yo no lo mataba, quedaba una puerta abierta para que... Bueno, ¿y qué hizo Marvel? Luego lo siguió explotando otro rato, media hora más, pero bueno, eso ya es explotación comercial y eso es otra cosa. Pero en términos narrativos, ellos sabían que para terminar ese momento narrativo tenían que matar al personaje. Y que matar a Iron Man era crear, o sea, era cerrar esa narrativa y luego abrirle la puerta a otros a ver quién es capaz de reemplazar a semejante presencia en la pantalla. Respuesta, nadie lo ha logrado. Entonces me parece que las narrativas contemporáneas nos están también exigiendo ser lectores de esas historias excesivamente redondas, en donde lo último que yo espero entonces es que el personaje principal se tenga que morir o eso, como el final no va más de los personajes. Y a mí me gusta muchísimo Leonora Carrington porque yo soy partidario de, no, déjeme botado por ahí en la mitad del camino. Y yo sé que dentro de su historia algo tuvo que haber dejado como mensaje, como construcción comunicativa, que no es solamente lo estructural de la historia de decir, aquí queda un orbe totalmente perfecto llamado la historia narrativa. No son orbes perfectos los cuentos de ella, pero insisto, a mí me parece que eso es parte de lo interesante y de lo divertido, y que puede que nos esté costando porque estamos acostumbrados a historias demasiado redondas. Yo ahí le echo la culpa, y eso ya es una posición terriblemente subjetiva de mi parte, yo le echo la culpa a Cortázar. Cortázar nos malacostumbró, muy mal, a que todas las historias tenían que terminar de esa manera, a que el knockout tenía que ser una cosa contundente, y que después de Cortázar hubo un montón de hijos de Cortázar escribiendo cuentos redondos donde el knockout es lo fundamental de la narrativa, al menos de los cuentos. Yo le echo la culpa a Cortázar. Y a mí me parece que, aunque es un pilar fundamental de la literatura latinoamericana, tenemos que probar
otras posibilidades más allá del knockout. Y creo yo que un buen ejemplo hasta ahora es Leonora Carrington. Su literatura nos deja casi que al otro lado opuesto de Cortázar. Nos deja, recuerden, hace 8 o 15 días, en unos puntos suspensivos. ¿Qué cosa más berraca que uno esté leyendo un cuento y termine en unos puntos suspensivos? Uno dice como, mujer, me dejaste demasiado botado, o sea, ya te pasaste de ecléctica en la construcción de un cuento, ¿no? Pero hay que entender la intención, ¿no? Yo entendí en ese cuento que ella ya nos había contado todo lo que tenía que contar. Bueno, vale. ¿Que es chocante? Es chocante, pues claro, porque pues igual pensemos que el surrealismo era eso, las vanguardias han sido eso. Es un choque de frente contra lo establecido. Todas las vanguardias lo que buscaban era, yo quiero romper a mi manera lo que parece que ha sido inamovible durante centurias. Claudia Atlas pretendía ser así, pero luego cierran todas las historias. O sea, ese fue un buen intento, pero pues, claro, el cine, si uno lo dejan en el cine como con historias demasiado abiertas, uno se siente como abandonado, ¿no? Como, no, pero ¿cómo así? Y ahora yo no sé qué va a pasar con ese personaje, que una segunda parte, una tercera parte, una quinta parte, y uno se empieza a montar unos videos como muy extraños. Se me ocurrió que dejé morir para ser un verdadero santo. Bueno, podría ser la justificación de la muerte de Alejandro. Que si se siente muy santo, pues le toca morirse para que lo canonicen. Damas y caballeros. Para dentro de 8 días, en nuestra programación va a haber un pequeño cambio. Había planteado solamente un texto que es Las Hermanas. Entonces mi propuesta es que además de ese texto que se llama Las Hermanas, vamos a leer el siguiente, que está ahí a continuación de Las Hermanas, que se llama Abatido por la tristeza. Entonces la propuesta es que para dentro de 8 días vamos a comentar 2 cuentos. Las Hermanas y Abatidos por la tristeza. Son 2 cuentos cortos, realmente. O sea, creo que la suma de estos 2 cuentos da el cuento que leímos el día de hoy. Entonces, pues me parece que apenas como para este encuentro y para estas 2 horitas de charla y de discusión, hay que estar muy muerto para ser santo. Entonces esos son los 2 cuentos para dentro de 8 días. No siendo más, como siempre, les agradezco profundamente su participación y asistencia a este espacio. Este espacio es de ustedes y para ustedes. Nos vemos dentro de 8 días por el mismo enlace a la misma hora. Pásenla bueno, descansen, duerman, lean y sean felices. Diego, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, que estén bien. Chao, gracias Diego.